Vamos a recordar, quiero que hagamos un breve recordatorio, un plano llave de dónde estamos parados y paradas antes de entrarle al tema de la respuesta inmune adaptativa, que es bien interesante y que nos habla de una de las manifestaciones más sutiles y más potentes de la vida en el planeta. Pero antes vamos a recordar cuál es el nexo, cuál es la relación entre la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. ¿Alguien me puede ir diciendo qué cosas han visto de la respuesta inmune innata? Comencemos con sus características. ¿Cómo se comporta la respuesta inmune innata? ¿Quién se acuerda? Es rápida y menos específica. Muy bien, es rápida, es menos específica. ¿Qué más? No tiene... Intransferible. Intransferible y por ahí dijeron no tiene memoria. Muchas gracias. ¿Quién lo comentó? Yo. Alicia. Alicia, perfecto, Alicia. Intransferible y sin memoria. ¿Qué significan estas características? Que todos los integrantes de esta parte de la historia se comportan de esta manera. ¿Quiénes son los integrantes de esta escena de la obra de teatro? A ver, ¿a quiénes conocieron el último mes que no nos vimos? Un poco más de un mes. ¿A los macrófagos? Ok, vieron que hay una parte que son células, ¿no? Pero ¿qué más vieron? Dentro de las células, aquí ya nos mencionaron macrófagos. ¿Quién lo comentó? Eduardo Luna. Eduardo. Perfecto. Sí, ¿no? Entonces aquí dentro, ¿se acuerdan? Entonces, ¿quiénes son estos de la respuesta inmune innata? Bueno, hay un grupo de integrantes de la respuesta inmune innata que son células. ¿Qué más hay? Barreras físicas. Ok, al inicio teníamos aquí a las barreras físicas, ¿cierto? Barreras físicas son otros integrantes de la respuesta inmune innata. ¿Y quién más? Mecanismos moleculares. Muy bien. Mecanismos moleculares. Mecanismos moleculares. Entonces, estos tres grandes subconjuntos que forman la respuesta inmune innata, esto ustedes ya lo saben hasta el hartazgo, ¿no? Que la respuesta inmune innata está compuesta de estos grupos de elementos, estos integrantes, y que a su vez cada uno de estos grupitos pues tiene personajes aquí adentro, ¿no? Barreras físicas, ¿quién se acuerda de alguna? Epitelios. La piel. Queda Citlali, piel. ¿Qué más? Epitelios. Epitelios, mucosas, ¿no? O sea, mucosas como tal. ¿Qué más? Sudor. Bueno, algunas acciones que pudieran ser. El sudor podría ser, aunque per se el sudor no acarrea gran cantidad de cosas, pero bueno, vamos a ponerle sudor. ¿Qué más? La orina y los mocos. Ok, el moco, padrísimo. Algún día podemos platicar todo lo que usted quiso saber del moco y no se atrevió a preguntarlo. Es bien interesante el moco, es mucho más que una sustancia ahí gelatinosa. Hay como 30 genes que regulan cómo se hacen los mocos y tienen una arquitectura padrísima, pero efectivamente el moco es una barrera física porque en sí impide el contacto entre microorganismos o agentes con las superficies celulares propias, ¿no? Esto pasa en el intestino, en el epitelio respiratorio, bueno, en un montón de lados. El moco, ¿qué más comentaron? ¿Estornudos? Estornudos, ¿no? La acción mecánica, física, tal cual, de sacar el aire con presión, es una barrera física, arrastra cosas, ¿vale? Y bueno, aquí ustedes vieron una gran cantidad. ¿Quiénes son estos? Son barreras físicas de la respuesta inmune innata. Mecanismos moleculares, aquí seguramente se dieron cuerda con un montón que vieron, bien interesantes. ¿Qué mecanismos moleculares se acuerdan? Los sistemas de complemento. Ok, el complemento, este gran sistema de proteínas ahí circulando, uno de los 4 sistemas enzimáticos del plasma, que están siempre por ahí circulando, se producen en el hígado, en los macrófagos, y tienen toda una cascada de acciones que se llaman, y se corren el chisme, un factor del complemento a otro, y lo activa, y hacen cadenas de señales que al final desemboca en que se active el complemento. ¿Y cuáles son las funciones del complemento? ¿Quién se acuerda? ¿Para qué sirve el complemento? Lisis de bacterias. Muy bien. Una es la lisis, ¿no? ¿Qué sabe hacer el complemento? Hoyos. ¿Se acuerdan, no? Del complejo de ataque a la membrana,
que son unos poros gigantes de 18 o 23 unidades de complemento que le terminan haciendo agujeros a aquello a lo que se adhieren. ¿Qué más puede hacer el complemento? Activa la reacción inflamatoria. Ok, Lucía, muchas gracias. Inflamación. Inflamación. Porque sabemos que hay unos factores del complemento, C3A, C5A, ¿se acuerdan de estos? Que son bien chismosos y saben ir a sonar la alarma con unas células que se la pasan de mírame y no me toques porque se ponen a liberar sustancias. Ustedes se acordarán de las células cebadas, ¿no? Las células cebadas que tienen siempre así como una expresión de sorpresa. Y estas células cebadas o mastocitos siempre tienen preformados gránulos que contienen ¿qué? Histamina. También Muy bien, Alejandro. Perfecto, histamina. Y esta histamina, cuando llega al C3A y C5A en la célula cebada, tiene receptores para el C3A, C5A, y cuando detecta que hay C3A y C5A, degranula y manda histamina y serotonina hacia el exterior, lo cual produce inflamación. Excelente. Entonces, fíjense, le estoy haciendo ahorita este mapita para desempolvarnos, pero también para que veamos cómo se van a estar relacionando las cosas, porque esto que les platico ahorita, vamos a ver cuál es su relación con la respuesta inmune adaptativa, ¿vale? Entonces, la inflamación también es otra característica del complemento. ¿Qué más? Por ahí mencionó una compañera, pero no alcancé a ver su nombre. Una siguiente. Y yo dije opsonizar, Muy bien, Karen. Opsonización. ¿Qué es la opsonización, Karen? Explícalo con tus palabras. como ponerle un aditivo para que sea más fácil que se lo coman, algo así. Así es. Opson como tal significa aderezo. Aderezar viene de una palabra como de aderezo, este, de griega. Preparar para comer, ¿no? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es la opsonización? Facilitar la fagocitosis, ¿no? ¿Sí estás de acuerdo, Karen? Sí. Imagínense, bueno, no sé si bueno, todos ustedes han ido alguna vez o han visto, aunque sea en la televisión o algo, estas cosas de los escalódromos, ¿sí? Que son así unos muros, ¿no? Bueno, hay muchos estilos, ¿no? Pero son muros donde la gente va y hace escalada en el muro, ¿no? ¿Sí se acuerdan o sí han visto o no han visto? sí. Sí. Pues imagínense, o sea, o si hacen memoria de cómo funcionan los escalódromos, se acordarán que en estos escalódromos están insertadas estas como figurillas irregulares de un montón de cosas, que hay unas que son como muy ergonómicas, ¿no? Y te permiten agarrarte y sujetarte con más fuerza de una superficie que normalmente no podrías. En el micromundo de la inmunología, la opsonización es ponerle una serie de agarraderas a algo que se quiere comer una célula fagocítica, ¿sí o no? ¿Sí les hace un poco esta analogía? ¿Sí? Entonces, ¿qué es la opsonización? Ah, pues ustedes saben que el complemento tiene unas moléculas como el C3b, C4b también, pero principalmente el C3b, que sirven como agarraderas para un agente. Entonces, si hay una bacteria por ahí pululando, estas bacterias no se van a dejar comer fácilmente si tienen que sobrevivir en el proceso evolutivo. Y si llega una célula fagocítica, por ejemplo, un macrófago, los macrófagos generalmente tienen así como expresiones un poco llanas, un poco inexpresivas. Entonces, esta bacteria no se va a dejar agarrar por una célula fagocítica. Se escabulle, corre, se disfraza, se mete por algún lado, no se deja agarrar. Y si llega a tener contacto, suelta y está como toda resbalosa, ¿no? Bueno, pues ¿qué tienen? ¿Qué pasa cuando hay factores del complemento como el C3b? Pues que esta bacteria, si se activó el complemento cerca de ella, ya está marcada con estas opsoninas, que en este caso es el C3b, porque vamos a ver a lo largo de las sesiones que hay otras moléculas que también funcionan como opsoninas. ¿Vieron alguna otra durante la innata? ¿Alguna otra molécula que también sea opsonizante?
¿Vieron las pentraxinas? Las proteínas de fase aguda. ¿Les suena esta palabra, No. pentraxina? Creo ¿No? que no. Bueno, hay unas moléculas también de la respuesta inmune innata que son también mecanismos moleculares, que se llaman pentraxinas. Y esto hay quienes no los comentan, pero a mí sí me gustan, están bonitas. Pues las pentraxinas son una especie de ramo de flores de 5 unidades, pero se llaman pentraxinas. Y estas moléculas también son opsoninas. También se le pegan a una bacteria y facilitan la fagocitosis. Pero bueno, nada más sepan que existen las pentraxinas. Si en algún momento revisan algunos de los libros y eso las van a poder encontrar, pero yo se las platico muy brevemente. ¿A qué voy con esta idea? Que la opsonización es fundamental, es importantísima. Incluso hay veces que, como del complemento vemos este lisis y el CAM, y es muy bonito y muy espectacular, siempre pensamos como que el complemento lo más padre que tiene es el CAM, complejo de ataque a la membrana, y la lisis que desencadena. Pero fíjense que todavía más importante que eso es la opsonización. La opsonización es fundamental porque va a facilitar también otros procesos que vamos a ver más adelante. Ahorita saben ustedes que estas agarraderas que se llaman C3b, producto de la activación del complemento, le van a servir como manijas para agarrarse con alta afinidad a una célula fagocítica. El macrófago tiene un receptor para el C3b, es un receptor que se llama CD35 y también puede ser CD21. Estos dos receptores del macrófago le sirven para agarrarse a la superficie de una bacteria opsonizada con C3b, a apañarla y ahora sí, venga a nuestro reino, ¿no? Proyecta más bien su membrana citoplásmica, la proyecta hacia adelante, hacia una copa. Si este es el macrófago, esta es la superficie del macrófago, bueno, un poco sucio, y esta es la bacteria, pues ya la agarró, ya la apañó y empieza a envolverla y proyecta su citoplasma alrededor y presta, se lo comió, ¿no? Entonces, esta es la función de la opsonización del complemento, importantísima. ¿Qué más hace el complemento? ¿Quién me dice? ¿Qué otra función tiene el complemento? Depurar a los complejos inmunes, ¿no? No, no tanto. Puede servir para marcar justamente como opsonización. Puede marcar algunos agentes, algunos fragmentos bacterianos, y los macrófagos que viven en el vaso principalmente, si encuentran algún fragmento celular marcado, lo pueden agarrar y comérselo. Pero ¿vieron este tema de la quimiotaxis? ¿Sí o no? Sí. Acuérdense, otra función importantísima del complemento es la quimiotaxis. Y aquí otra vez, C3A y C5A, estas moléculas que viajan muy fácilmente cuando se activa el complemento, son quimiotácticas. ¿Quién me explica qué es la quimiotaxis? Es como una forma de atraer. Muy bien. Es una atracción. ¿A quién? ¿A quién atraen? ¿Quién me dice? ¿Quién estaba comentando? A los agentes extraños. Atrae a los agentes extraños, Edgar, ¿tú crees? Ay, es que no me acuerdo, pero sí, creo que sí. No, no tanto, va Ah, por no, ahí. A no, ver, no, no. Atrae a más células. así es, muy bien. Muy bien, Edgar. Es justamente el chiflido, o la forma de atraer, de llamarle a más células que vengan a meterse al pleito en favor de la respuesta inmune, ¿no? Entonces, a ver, fíjense, además, a ver, les va muy rápidamente esta historia. Va otra vez, se mete un microorganismo. Ahí anda una bacteria. Esta bacteria es reconocida y activa el complemento. El complemento se pone a hacerle hoyos, se pone a opsonizarla, ¿no? Al momento de que se están formando, ustedes ya saben, se pega C3b aquí, ¿no? Por la vía, puede ser por la vía alterna, se pega el C3b, llega el factor B, se le pega C3b, BB, ajá.
se le pega el factor B, llega el D, rompe al B, C3B, BB, convertasa rápida de C3, ¿no? C3B, BB y se le pega otro C3B, es una convertasa de C5. C5B está pegada a un C3B, C6, C7, C8, C9, complejo ataque a la membrana, ¿no? Esto está pasando de manera simultánea, lo que estamos viendo aquí. Pero a la vez, mientras está fragmentando, se hacen convertasas, ya sean rápidas o lentas, del C3, las convertasas de C3, C3B, BB, ¿se acuerdan de esta? Es una convertasa. Bueno, esta se pone a producir un montón de C3A y C5A, bueno, C3A principalmente. Y ahí están liberándose C3A y C5A. Esto ustedes ya lo saben, ¿no? El complemento se activa y en cascada se pone a producir señales. Y aquí va, C3A, C5A se está liberando. Y ustedes se acordarán, pues si aquí está siendo la fuente de activación del complemento, pues la mayor concentración de estos elementos están más cerca. Y conforme nos alejamos, la concentración de estas moléculas quimiotácticas, pues va disminuyendo. Es como cuando están cocinando. Ayer yo salía del metro, aquí estoy entrando al metro, Viveros, y afuera hay un local de hamburguesas que el aire con olor a hamburguesas se mete al metro. Y entonces tú te estás muriendo de hambre y te llega ese olorcito. Entonces tú, como con el olfato, percibes moléculas, dices, es por aquí, por aquí hay más, por aquí hay más, por aquí hay más, y llegas al lugar. La quimiotaxis es eso. Es como el olfato de las células para acercarse en función de una señal química. Quimio es una molécula, una señal química. Taxis es movimiento. De manera rigurosa le decimos, es el movimiento de una célula, ¿eh? Ojo, aquí hay un macrófago. Ahí hay un macrófago. Y este macrófago sale, está en un lugar y percibe una señal y va a empezar a desplazarse en favor del gradiente de concentración. Aquí hay mucha concentración de estos elementos quimiotácticos y aquí hay menor concentración. Entonces, de manera habitual decimos, es el movimiento unidireccional de una célula en favor del gradiente de concentración de una molécula. Eso es por a quienes les gustan los términos rimbombantes. Pero para la finalidad de nuestro curso, y lo que me interesa que conozcan, es que es el olfato de la célula. Es el olfato que hace desplazarse a la célula. Hay muchas cosas que son quimiotácticas. Hay algunos compuestos de las bacterias, hay elementos del complemento, hay citocinas que produce una célula para llamarle a otra para que se acerque. La quimiotaxis la pueden hacer muchas cosas, pero uno de los sistemas que puede hacer quimiotaxis es el complemento a través de C3A y C5A. ¿Estoy siendo claro hasta aquí, compañeros, compañeras? Acuérdense que yo me emociono, me prendo y me sigo, ¿eh? Entonces, con toda la confianza del mundo, recuerden que si hay alguna duda, me interrumpen y lo revisamos hasta que todos vayamos avanzando parejos y parejas, ¿vale? ¿Estamos juntos y juntas? ¿Sí? Sí, todo bien. Excelente. Entonces esta célula percibe la señal y se empieza a desplazar ahí. Imagínense ese micromundo. Esta célula empieza a moverse como una amiba, ese movimiento amiboideo, proyecta filipodios, lamelipodios. No están flotando en la nada, eso es bien importante, ¿eh? Acuérdense que los tejidos, a veces nos imaginamos a las células como flotando en un líquido, ¿no? En realidad, por todos lados hay fibras de matriz extracelular. Realmente es como una jungla donde están las células. Es como, pues sí, un lugar, un meeting ahí lleno de otras células y todo, y hay matriz extracelular. Entonces el macrófago o el neutrófilo o el eosinófilo, cualquier célula que recibe esta señal quimiotáctica, empieza a desplazarse en favor del gradiente de concentración y se va agarrando de la matriz extracelular y la va cortando y se va metiendo y se desplaza en esta dirección, ya viene por aquí, sigue percibiendo hasta que se va a encontrar con esta bacteria que ya está opsonizada, por lo que platicábamos anteriormente, y ahora sí, se la fagocita, ¿no? Entonces, la quimiotaxis también es un elemento importantísimo. Y todo esto lo tenemos que empezar a pensar como de manera simultánea. Aunque lo vemos por partes, esto está pasando de manera simultánea. Es como uno de estos cuentos que tienen historias de manera simultánea y que de repente ¡pum!, se juntan todas y chocan. Bueno, pues así funciona la respuesta inmune. ¿De acuerdo?
Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿No? ¿Algún comentario? Bueno, estamos nada más haciendo este breve repaso para que sepa y todo lo demás que les platique caiga en el lugar adecuado, en el andamiaje de lo que me interesa que construyamos juntas y juntos, ¿no? Entonces va. Están los mecanismos moleculares, el complemento. ¿Qué más vieron de los mecanismos moleculares? ¿Alguna enzima? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de la lisosima? ¿Qué hace la lisosima? ¿Sí andan por ahí, compañeros, compañeras? Aquí andamos, aquí andamos. Pero a ver quién me dice, ¿para qué sirve la lisosima? O Para alguno, degradar. ¿qué degrada? ¿Qué degrada? ¿Quién lo comentó? Ah, yo, pero no me acuerdo qué degrada. ¿No era? Ah, es bacteriolítico por ahí. Muy bien, Israel. No te preocupes, ahora mira. Acuérdense que la lisosima es una enzima que destruye a las bacterias, pero particularmente es una enzima que actúa sobre la pared, ¿no? Sobre la pared microbiana. Es una muramidasa, rompe, ¿se acuerdan? El péptido glicano que compone la pared la pared celular de las bacterias, ¿no? La pared bacteriana. Rompe el enlace beta 1,4 entre el N-acetil murámico y el N-acetil glucosamina. N-acetil glucosamina. Así. Entonces, esta enzima rompe este enlace y con eso sabe destruir la superficie de las bacterias. Por ejemplo, las gram positivas, ustedes saben que tienen una pared sota, ¿no? Un estafilococo, un estreptococo, un gram positivo, tiene una pared bien gruesa, una pared bacteriana de peptidoglicano. ¿Qué hace la lisosima? Pues va degradando este peptidoglicano porque está rompiendo el enlace entre sus dos estructuras principales y al momento de que le hace un hoyo, toda la presión que hay dentro de esta bacteria ¡puf!, la hace explotar, ¿no? Ponchar en una llanta. Entonces, aquí hay otro mecanismo molecular. ¿Qué otros mecanismos moleculares conocen? ¿Vieron los péptidos antimicrobianos? ¿Qué son? ¿Quién me dicen? Ahí tienen por esos apuntes, pueden verlos. Platíquenme, ¿qué hacen los péptidos antimicrobianos? Creo que no lo vimos, Pablo. ¿No? ¿Vieron, por ejemplo, defensinas, catelicidinas e histatinas? Creo que no. Defensinas, catelicidinas e histatinas. Bueno, estos péptidos antimicrobianos también son mecanismos moleculares bien importantísimos. Estos sí son padrísimos porque los tienen los insectos, los tienen las plantas, los tienen los anfibios, los reptiles, los tenemos todos los animales vertebrados de sangre caliente. Entonces, es un repertorio increíble de moléculas muy pequeñitas que circulan en nuestro suero, en el suero de los animales, por supuesto. Se encuentran muchos de ellos en los líquidos que están en los tejidos, en las secreciones que hay en las mucosas. Entonces, estos péptidos antimicrobianos son cadenas cortas, como su nombre lo dice, es un péptido, cadenas cortas de aminoácidos que se caracterizan porque pueden interactuar también con la superficie de los microorganismos. Estos péptidos antimicrobianos, aquí hay una familia, que es la que les describí aquí, que se llaman péptidos catiónicos, que son péptidos con cargas positivas. Y estos péptidos catiónicos, estas defensinas, catelicidinas e histatinas, son bien padres porque le echan montón de manera también simultánea a todo lo que ya estamos viendo y sirven también para hacer quimiotaxis. También hacen lisis, pero aquí hacen una cosa bien interesante que es inmunomodulación. ¿Vamos a leer eso? Sí.
Inmunomodulación. No tengo la letra media rara. Me mordió un gato la mano y por eso no puedo escribir bien. Pero, inmunomodulación es una característica bien interesante que nos lleva un poco ahorita a lo que vamos a platicar acerca de lo innato y lo adaptativo. Porque dependiendo de qué péptidos antimicrobianos funcionen, aquí yo les platiqué solamente de familias. La familia de las defensinas, la familia de las catelicidinas, la familia de las histatinas. Cada una de estas adentro tiene un montón de integrantes, decenas de integrantes, y pueden tener variaciones muy, muy padres. Entonces, dependiendo de quiénes de estos péptidos antimicrobianos sean los que se activan en contra de un microorganismo, se puede ir dirigiendo la respuesta inmune adaptativa desde aquí, desde este momento, para que se responda de manera más efectiva. A ver, ¿alguien de las o los presentes practica algún deporte de contacto? Sí. ¿Quién dijo que sí? Yo, Edgar, Edgar, ¿qué practicas, Edgar? básquetbol. Ok, básquetbol. Bueno, más bien sí es un deporte de contacto, pero me confundí. Más bien un deporte como de combate. Vale, vale. No, ahí sí no le... Sí, ¿verdad? Está medio rudo. ¿Alguien ha hecho box? No sé, hoy está muy de Yo moda. practicaba taekwondo. Jocelyn, practicas taekwondo, excelente ejemplo. Entonces, Jocelyn, cuando tú estás o estás en un combate contra un taekwondoí, sé que se les llama, no sé, Taekwondo en sí. ¿de qué te tienes que preocupar? O sea, ¿qué tienes que cuidarte del oponente? La defensa principalmente. Ok, tener una defensa ahí, pero ¿con qué parte de su cuerpo el oponente te va a atacar? Las piernas. Piernas, ¿no? Tienes que estar bien al pendiente de sus piernas, te descuidas y ya estás viendo estrellitas, estás noqueado. Y si estuvieras enfrentándote, Jocelyn, a un boxeador, ¿de qué te cuidarías? De las manos. De las manos. Y contra un luchador, De todo. que no me agarre, ¿no? Que no me apañe porque me tuerce. Y así, ¿no? Como que cada individuo tiene distintos mecanismos para hacer daño. Digo, aquí ocupo un ejemplo deportivo, esperando que no se haga una apología a la violencia, pero cada uno de estos escenarios que les planteé implica reconocer que hay distintos mecanismos de hacer daño. Eso pasa también con los microorganismos. Ataca igual un virus que una bacteria. No. No, sé que no han llevado virología aún, pero un virus es una unidad ultramicroscópica que requiere meterse adentro de una célula para utilizar su maquinaria y replicar generaciones del virus. Una bacteria es microscópica, está en el orden de los micrómetros, está en el orden de los nanómetros, y no es lo mismo una bacteria intracelular facultativa, intracelular como una leptospira, una brucela, que una bacteria extracelular que produce biofilmes. Y no es lo mismo esto que un protozoario como una Giardia, ¿no? Que tiene distintos otros mecanismos para evadir la respuesta y tiene mucha movilidad, etcétera. Y no es lo mismo una Giardia que un parásito. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Dependiendo del microorganismo o del agente contra el cual la respuesta inmune se encuentra, tiene que montar ciertos mecanismos específicos o más bien que sepan reconocer con qué te puede hacer daño. Entonces, en la respuesta inmune innata, uno de los sensores que permiten identificar y comunicar contra quién nos estamos aventando un round, si es un virus, una bacteria, un protozoario, una bacteria intracelular, obligada, facultativa, etcétera, es a través de qué péptidos antimicrobianos se activen. Fíjense si más o menos está quedando la idea. Si fuese un virus, por decir algo, voy a darles un ejemplo inventado. Si fuese un virus, se requiere una alfa-defensina 14 con una beta-defensina tal. Saben reconocer a y también una catalicina de tal tipo, y las cistatinas no reconocen virus. Entonces, si se activa ese patrón de péptidos antimicrobianos, la activación de este patrón que supo reconocer características del virus
ya está enviando un mensaje a lo demás de la respuesta inmune para que se module y digan, oigan, estamos peleando contra un virus. Ah, pues entonces hay que activar mecanismos que nos permitan defendernos contra un agente ultramicroscópico, intracelular, que puede hacer toda una serie de cosas dependiendo de la familia viral, ¿no? A diferencia de... Entonces, Sí, adelante. ¿cuál sería ese como sensor que dices? O sensores. Son los patrones, fíjense, qué combinación de péptidos antimicrobianos se activan. Contra un virus se va a activar cierta configuración de péptidos antimicrobianos que empiezan a decir, ah, mira, es un virus. Si se mete una bacteria, serán otros péptidos antimicrobianos capaces de reconocer a esta bacteria los que se empiezan a activar. ¿Alguna vez les tocó ir al Museo del Niño, al Papalote? O ya Sí, está, o ya estoy muy Sí. caduco. sí Ya tiene fuimos, sí como, fuimos. ya tiene como 10 años clausurado. Bueno, quién sabe, no sé. Había una Apenas pared. lo abrieron. Ah, pero qué bueno. Había una pared así que era como de pelitos y entonces tú te aventabas y dejabas tu huella que salía del otro lado, ¿no? ¿Se acuerdan de ese? Era muy divertido. Yo fui cuando era niño. Y cada persona tiene como un molde distinto. Tú te avientas y pues dejas tu figura ahí, ¿no? Como si igual si te echaras en la arena, pues dejas un molde. Imaginemos que cada microorganismo tiene un molde general, porque no estamos hablando, acuérdense que la innata es poco específica, ¿eh? Pero dentro de esta baja especificidad, sí hay maneras de ir orientando la respuesta para que desde este punto ya nos vayamos enterando contra quién se va a pelear. ¿Quién nos dice o qué mecanismo nos permite saber contra qué? Ah, pues el patrón o el conjunto de péptidos antimicrobianos que se activen. Yo les daba un ejemplo. Para un virus se activa la defensina 14, esta la 17, esta la no sé cuál. Y si se activan esas 5, seguramente estaremos peleando contra un virus. Pero si se activa la beta defensina 1, 4 y 6 y la catelicidina tal y la histatina tal, entonces estamos peleando contra un hongo. Entonces se trata de una infección micótica. Sí, más o menos me estoy dando a entender. ¿Me expliqué en esta última idea? ¿Cuáles eran Sí, las de los sí. hongos? La de los hongos características son las histatinas. Fíjense, la familia de las histatinas, ajá, ahí se escriben, histatinas. Esta familia de péptidos antimicrobianos es muy característica porque es buena contra hongos. Entonces, si se están activando histatinas, no hay duda, estamos peleando contra un hongo y entonces la respuesta inmune innata ya va entendiendo contra quién vamos a pelear y se van preparando algunos otros sistemas. ¿Va? Profesor, perdón, Pablo, una pregunta. Sí. Los temas que nos estás desarrollando ahorita, por ejemplo, de lo de los péptidos antimicrobianos, no lo vimos, lo debimos haber visto con Eric. Digamos que esto es ahorita cortesía de la casa. Lo que van a ver y lo que va a venir en su evaluación es lo que vieron con Eric, ¿vale? Se los comunico para que ustedes lo metan a su acervo. Y esto se los tuve que comunicar porque justamente quería ver cómo andábamos para que lo que les voy a platicar más adelante vaya cayendo en su sitio. Pero en cuanto a eso, no se agobien, tomen nota de esto, les va a servir para entender más cosas que vamos a ver y sin ningún apuro y con toda la confianza del mundo, nos podemos de repente detener a ver este tipo de cosas, ¿eh? Entonces, a veces, digo, los profesores tenemos distintos estilos, ¿no? Y ponemos énfasis en algunas cosas y en otras no, pero sí esto es importante que lo conozcan, ¿vale? Gracias. Perfecto, Sara, muy bien. Entonces, estos son, hasta aquí vamos todos y todas. Fíjense qué estamos haciendo, ¿eh? Estamos haciendo un recorrido muy rápido de quiénes están de este lado del cuento. Todo lo que ustedes ya vieron, barreras físicas, mecanismos moleculares, aquí vimos ahorita ya péptidos antimicrobianos, complemento, lisocima, ajá. Seguramente vieron por ahí tal vez proteínas fijadoras de hierro, ferritina, transferrina, lactoferrina. ¿Sí le echaron ojito a esto? ¿Les suena? No. Bueno, ahí vamos a ver muy rápidamente. Hay otras proteínas, otras moléculas de los mecanismos moleculares, que son las proteínas fijadoras de hierro. Fijadoras
de hierro. Ujú. El hierro es el alimento, es el lunch necesario para muchas de las bacterias. Si ustedes se acuerdan, uno de los medios de cultivo más idóneos para bacterias aerobias, que se hace muy fácilmente, es el agar sangre, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Pues porque tiene un montón de hierro. Y el hierro es el pan nuestro de cada día de muchos de los microorganismos. ¿Qué es lo que hace el sistema inmune? Ah, pues tiene una familia de mecanismos moleculares que se llaman proteínas fijadoras de hierro. ¿Qué es lo que hacen? Atrapan el hierro para que las bacterias no se lo puedan comer. Imagínense que yo les regalo a ustedes un sándwich, pero se los regalo dentro de una caja fuerte con combinación. ¿Está el hierro ahí? Sí, me lo quiero comer. No puedo, porque hay algo que me estorba y no me deja comérmelo. Ah, pues las proteínas de fijadoras de hierro hacen eso. Los iones de hierro están capturados, están quelados, atrapados por las proteínas fijadoras de hierro. Y estas proteínas fijadoras de hierro son tres principales: transferrina, lactoferrina. Esta se llama lactoferrina porque la descubrieron en la leche. La leche tiene, ahí no está viendo ahí abajo. Ok. Transferrina, lactoferrina y ferritina. La última se llama ferritina. Entonces, estas tres proteínas fijadoras de hierro, su trabajo es atrapar al hierro, esconder el hierro, este ion de hierro, para que la bacteria cuando se lo quiera comer no pueda, le estorbe. Este es un mecanismo más que bactericida, o sea, no está matando a la bacteria como la lisozima que le hace hoyos, como los péptidos antimicrobianos que también hacen lisis, como el complemento. No, las proteínas fijadoras de hierro no son bactericidas, son bacteriostáticas, ¿de acuerdo? Disminuyen el metabolismo bacteriano porque les están quitando el hierro. Y de esta manera desaceleran su proliferación, sus mecanismos metabólicos, ¿de acuerdo? Entonces, las proteínas fijadoras de hierro también son mecanismos moleculares. Entonces, fíjense todos los cartuchos que tienen la respuesta inmune innata para contener, porque ustedes saben que la respuesta inmune innata se caracteriza, una de sus características que ya me dijeron, es que es rápida. ¿Qué significa que sea rápida? Que se está produciendo en todo momento. Siempre está disponible. Haya o no haya un microorganismo presente en un individuo, todo el tiempo va a estar produciendo complemento, lisozima, péptidos antimicrobianos, todo el tiempo los produce de manera constitutiva. ¿Puede aumentar sus concentraciones? Sí, pero siempre los está produciendo porque tienen que estar disponibles siempre. Imagínense, la respuesta inmune se come 1/3 de la energía que produce un cuerpo de un animal. 1/3 de toda esa energía que generamos se va a mantener la respuesta inmune. ¿Por qué? Porque tienes que estar siempre preparado, preparada, como los animales también, para que si de repente pasa algo y el puerco pasó cerca de un alambre de púas y se picó la pompa y le entró una cantidad, porque muy seguido se pican de ahí, y le entra una serie de microorganismos, todos estos que estamos mencionando ya están disponibles para poder hacer frente y contener ese primer evento, ¿vale? ¿Dudas hasta acá? Más o menos les va haciendo lógica. Ahorita vamos a hacer un ejercicio muy rápido, para que articulemos todo esto que estamos platicando. ¿Sí estamos o no estamos? ¿Sí? Sí, todo bien. Excelente. Entonces, péptidos, ya vimos ahorita, ¿no? Que dentro de lo innato, barreras físicas, mecanismos moleculares con todos estos ingredientes capaces de hacer frente a microorganismos. Ajá. Y también, además de las barreras físicas y mecanismos moleculares, teníamos aquellos que mencionaron al inicio, que son las células, ¿no? Entonces, también, esto seguramente sí lo vieron, ¿no? Todo lo de las células. Y aquí seguramente les presentaron a nuestros buenos amigos el macrófago, el neutrófilo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí vieron estas celulitas? Sí. No, son la banda.
Son la banda macrófago, neutrófilo, eosinófilo, ¿no? Basófilo, células cebadas, ¿no? Y vieron aquí unas bien importantes que son las células dendríticas, ¿sí o no? Dendríticas. Estas células también son parte de la respuesta inmune innata, también se producen en todo momento, haya o no un estímulo. Si ahorita nos tomamos todos una muestra de sangre, vamos a tener ahí neutrófilos circulando, menor cantidad de eosinófilos, basófilos, los macrófagos en su fase anterior, que son, se llaman monocitos, ajá, monocitos que se vuelven macrófagos al meterse a los tejidos, células dendríticas que también tienen una forma como de monocito cuando andan circulando, ¿de acuerdo? Y todas estas células saben que tienen sus propias especialidades. El macrófago es una gran célula fagocítica, el neutrófilo también, que además de eso hace netosis, ¿no? El eosinófilo y su actividad contra los parásitos por su proteína básica mayor. El basófilo reforzando la inflamación de las células cebadas o mastocitos, ¿no? Reforzándose ahí en la producción de histamina y serotonina. Entonces, este es el primer gran conjunto de ingredientes de la respuesta inmune a los que denominamos respuesta inmune innata, ¿vale? ¿Vamos todos hasta aquí? Sí. Perfecto. Vieron, y concatenando con esta historia, vieron que las células de la respuesta inmune innata llevan a cabo funciones bien importantes. ¿Quién me platica qué son o cuál o quiénes son las células fagocíticas? Células con capacidad de tragar lo que el cuerpo reconoce como extraño y patógeno. Ok, muy bien, por ahí va. ¿Y lo comen con qué finalidad? Algunos es para presentarle el antígeno a otras células. Muy bien. A ver qué células son las fagocíticas, para ir por partes. De las que conocen, ¿qué células hacen fagocitosis? El macrófago, Muy bien. El macrófago. ¿Quién más? Neutrófilos. Neutrófilos, muy bien. ¿Quién más? Célula dendrítica. Muy bien, las células dendríticas, ¿no? Entonces, si vemos cómo se va armando la historia, pues hay una serie de células que son las células fagocíticas. Y dentro de estas células fagocíticas tenemos al macrófago, vamos a abreviar así, al neutrófilo, a la célula dendrítica, dendritic cell, ¿sí? Célula dendrítica. Ujú. Estas son células fagocíticas. A estas células fagocíticas les llamamos profesionales. Son excelentes. Y hay algunas que son no profesionales. Estas son profesionales. Macrófago, neutrófilo y célula dendrítica. Y hay otras que son no profesionales. Aquí tenemos un adicional, el linfocito B. Hasta ahorita no han oído hablar mucho de la historia de estos personajes, de los linfocitos B, pero es justamente la parte a la que vamos a ir. Entonces, estas células fagocíticas llegan, viven en los tejidos. Ustedes saben que hay macrófagos, neutrófilos, células dendríticas residentes. Si nos levantáramos así la dermis y nos pusiéramos una tensión para células, pero nos levantáramos la epidermis y viéramos la dermis de los animales, incluyéndonos, y ocupáramos una tinción para marcar a las células dendríticas, encontraríamos que estamos con una red, así como si tuviéramos una malla, una media, de puras células dendríticas, que les llaman células de Langerhans en la piel, porque tienen que estar ahí viviendo, viven en los tejidos y están disponibles y listas para que en caso de que llegue un microorganismo, estas las puedan fagocitar. Ustedes saben que de estas células fagocíticas, de todas las que vimos, además hay algunas de aquí que son células presentadoras de antígenos. Células presentadoras de antígenos. ¿Las de Langerhans eran profesionales o no profesionales? Sí, son profesionales. Es un, tipo de, Entonces, es un tipo de célula dendrítica, ¿de acuerdo? Las células de Langerhans que les mencioné, en realidad son una célula dendrítica. Solamente que es una célula dendrítica que vive en la piel y se le llamó células de Langerhans. Ajá. Pero en esencia es una dendrítica. ¿Sí? Perfecto. Bueno,
¿Quién de los que están acá son células presentadoras de antígeno? ¿Quién me dice? De estos 4, que les puse estas 4 células, macrófagos, neutrófilos, dendríticas y linfocitos B, ¿quiénes son células presentadoras de antígenos? ¿Quién se acuerda? El linfocito B. Muy bien, el linfocito B sí es célula presentadora de antígeno. La célula dendrítica es una supercélula presentadora de antígeno. Y el macrófago es una célula presentadora de antígenos. El neutrófilo no, fíjense. El neutrófilo no sabe presentar antígenos. ¿Por qué? ¿Qué le pasa al neutrófilo al final de su vida? Cuando se activa y fagocita a alguien. El neutrófilo. Yo lo dibujo así como con una cinta de karateca japonés o algo. Porque son kamikazes. ¿No es el que lanza como, bueno, crea como una redecita con su núcleo, creo? Muy bien, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ese fenómeno que mencionaste? En el chat dicen que netosis. Muy bien, Selena. Selene, en el chat pusieron, sí, netosis. Justamente, el neutrófilo no es una célula presentadora de antígeno, porque ustedes saben que esta célula kamikaze fagocita, atrapa a los microorganismos, es una excelente célula fagocítica. Saben además ustedes que es el leucocito más abundante en sangre, es la célula blanca más abundante en la sangre, y que una vez que fagocita, y que se come a algún microorganismo, por ejemplo una bacteria, la ingieren, la procesa, la digiere. ¿Se acuerdan de todo esto, no? Ingestión, digestión y excreción o presentación, ¿no? El tema de la fagocitosis. Después de que el neutrófilo fagocita el microorganismo, se pone a producir una cantidad enorme de radicales libres de oxígeno, de enzimas y de todo, con la finalidad de degradar a este microorganismo. Esta es la fagocitosis que mencionamos, ¿no? Todas las células fagocíticas hasta aquí comparten este camino. Ingieren al microorganismo y lo destruyen por mecanismos enzimáticos. Y al final, este neutrófilo hace un fenómeno que se llama netosis. La netosis no tiene tanto que se descubrió, incluso yo iba terminando la licenciatura cuando se descubrió la netosis, y lo que hace es que ya que está y que fagocitó un montón y heroicamente el neutrófilo llegó y está atacando un montón de bacterias y todo, al final explota, románticamente explota. Y al inicio se pensaba que nada más era una explosión derivada de la acumulación de radicales libres de oxígeno, pero en realidad es un plan detallado para que al final reorganice su DNA, su cromatina, con fibras elásticas y deje una red. Su explosión deja una especie de telaraña en la cual otras bacterias que vayan llegando, proliferando, se van a quedar pegadas por la carga negativa del grupo fosfato del ADN. Y entonces el neutrófilo por eso no sabe presentar, porque muere en este momento a través de la netosis, ¿no? Y es lo que conocemos después como pus. Cuando hay una infección y uno se debrida y tienes acumulado purulento, esa pus en buena medida son cuerpos de heroicos neutrófilos que murieron haciendo la netosis, ¿vale? ¿Dudas hasta acá? Sí, adelante. Cuando hace ese proceso, atrapa más bacterias de los neutrófilos ya cuando explota. Así es. No solamente aquellas que fagocitó y destruyó cuando estaba la célula entera, además de todas esas que destruyó y todo, al momento de estallar y dejar la trampa, captura a otras bacterias y a endotoxinas bacterianas que puedan estar por ahí libres, las captura en la red y las deja ahí fijas para que no puedan avanzar. Y después llegue otra célula más grande a limpiar todo eso. ¿Qué célula puede llegar después a limpiar todo este regadero del neutrófilo? ¿Un macrófago? Un macrófago, muy bien. Todo lo que queda en las redes de cromatina con elastina, producto de la netosis del neutrófilo, todo este regadero alguien tiene que venir a limpiarlo en algún momento. La célula capaz de hacer eso es el macrófago.
una célula muy grande, de vida larga, con una potencialidad muy grande de fagocitosis, y va a llegar y se va a comer todos los que estén ahí, los detritos celulares, pero también otras bacterias que han quedado atrapadas. Y al final, este macrófago sí es una célula presentadora de antígenos, ¿vale? ¿Y por qué les llamamos células presentadoras de antígenos? Pues porque estas células al final, las células fagocíticas, después de que se comieron ese algo, se dan cuenta o saben que eso que se comieron son las instrucciones del microorganismo contra el que se está combatiendo. ¿Sí? Imagínense. Esta bacteria, ajá, está hecha de una serie de componentes. ¿Cuál es la manera más fácil de conocer esos componentes? Desarmarla. Todos aquí, todas aquí han seguro abierto algún huevito Kinder alguna vez. Y la mayoría de los niños y niñas que se respetan casi no ven las instrucciones y los arman como Dios les da a entender y ya de plano si se puede, pues ya le echas un ojo al instructivo. Pero en general cuando abres ese huevito Kinder, pues ya ves todas las piececitas y las empiezas a probar y las unes y llegas a la idea de más o menos qué es. Bueno, pues las instrucciones así igual de lo que queda después de que una bacteria fue fagocitada por un macrófago, ¿qué es lo que queda en el fagolisosoma final? Si esta bacteria fue fagocitada por una célula fagocítica, en el fagolisosoma, después de toda la historia de la fagocitosis, te quedan los fragmentos de esta bacteria. ¿Y qué son estos fragmentos sino las piezas, el instructivo de lo que está hecho este microorganismo? Esta información es valiosísima. Lo que queda después de todo este cuento que les platiqué, que ahorita vamos a hacer un resumen, esto de aquí adentro en el fagolisosoma de las células presentadoras de antígeno, esta información es valiosísima, pero el macrófago no la sabe leer. Ni la célula dendrítica, a pesar de que es muy avispada, no lo sabe leer. Las células que saben leer la información, los estrategas que son capaces de entender qué significa esto, son las células de la respuesta inmune adaptativa, particularmente los linfocitos T. Esta información que está aquí contenida, la célula que la va a poder interpretar es el linfocito T. Y ya nos estamos acercando ahí a la frontera entre lo innato y lo adaptativo. Y tiene que ver con las células presentadoras de antígeno, particularmente la célula dendrítica, que es la mejor célula presentadora de antígeno. En segundo lugar, el macrófago. Y aquí vamos a ver al linfocito B también. ¿De acuerdo? Este tiene una singularidad que vamos a ver después. Pero ahorita quiero que sepan que de este cuento de las células presentadoras de antígeno, que por supuesto está vinculado con el concepto y con todo lo que ustedes ya conocen de las células fagocíticas, esta célula presentadora de antígeno es ese punto de encuentro entre la historia de lo innato y de lo adaptativo, porque esta información que queda después de la fagocitosis cuando se es una célula presentadora de antígeno, esta información es la que va a ser capaz de analizar una célula estratega de la adaptativa, que es el linfocito T. Y aquí vamos a ver que hay T cooperador y hay otra forma de linfocitos T, que son linfocitos T citotóxicos o CD8 positivos. Pero estas dos células, el linfocito T cooperador o el T citotóxico, son quienes saben leer la información, ¿de acuerdo? Y vamos a ver que hay distintos caminos para cada uno de ellos. Hasta ahí nos quedamos. ¿Vamos todos y todas juntos? ¿Sí? ¿Qué les está pareciendo esta historia? Sí, ¿Interesante? Sí, está muy buena. Ah, qué bueno que les agrade, excelente. Bueno, entonces, muy brevemente, antes de que vayamos a un descansito para que vayan al baño, tomen agua y todo este rollo. Nada más para articular todo lo que vimos hasta ahorita, que me era importante, aunque sea un poco redundante. Me disculpo, pero lo más valioso es que podamos avanzar todas y todos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, a ver, tenemos un caballo. Tenemos un caballo. El caballo está ahí medio desproporcionado, pero es un caballo. Ujú. Medio pompudo. Está medio acondroplásico también. Pero bueno, tenemos un caballo. Y este caballo, al momento de que brinca una cerca, una valla o cualquier cosa, se lastima. Y se rompe la integridad de la piel.
Se lesiona aquí, se golpeó con alguna madera o le rozaba lo que le pusieron o lo muerde un perro. Tiene una ruptura de las barreras físicas. La piel, que es una de las barreras físicas más importantes, se le rompe. ¿Qué pasa en este momento en el micromundo? Pues se rompió la piel. Ajá. Aquí viene la piel del caballo normal. Ahí está la mordedura. Como de galleta de animalitos, vamos a vérsela. O la lesión. Esa abrasión ocurrió ahí. Y están con ello ingresando pues toda la serie de microorganismos que viven en el exterior. Ajá. Como por ejemplo bacterias, hongos, virus y cuánta cosa anda ahí en el exterior. Bacterias, virus, hongos, todo lo que vive ahí ingresa. Además de que este daño en las células, en los tejidos propios, también produce señales de alarma a través de unas moléculas que se llaman alarminas. Entonces, entran un montón de bacterias, gran positivas, gran negativas. Bueno, ahí hay muchas cosas, ¿no? Es una mordedura, ahí vamos a ver toda una serie de cosas. Pero estos microorganismos que ingresan, que rebasaron la barrera física, se encuentran con los mecanismos moleculares, que están en los líquidos tisulares, que es de la extravasación del plasma. El plasma sanguíneo se sale de los vasos sanguíneos por una diferencia de presión y se vuelve un baño constante de los tejidos, le llamamos líquido tisular, ¿no? Y aquí está entonces el complemento, péptidos antimicrobianos, ¿sí? Péptidos antimicrobianos, lisosima, proteínas fijadoras de hierro, pentraxinas, bueno, todos los mecanismos moleculares. Y empiezan algunas de estas bacterias a sucumbir. El complemento les hace hoyos, los péptidos antimicrobianos les hace se hacen hoyos, ya están opsonizados varios de estos. Por la acción del complemento y los péptidos ya encontramos que hay quimiotaxis, están liberando señales. Las células vecinas que viven por ahí debajo de la piel en todos lados, como las células de Langerhans que les explicaba, y los macrófagos residentes, perciben estas señales quimiotácticas y se empiezan a desplazar en este sentido, llegan, tienen contacto con los microorganismos, comienzan a fagocitar, empiezan a procesar, a destruir, y después esta información la tienen que llevar al lugar, y aquí es donde es particularmente de las células dendríticas. Las células dendríticas como células presentadoras de antígenos van a ser las que son principalmente capaces de capturar antígenos en el sitio. Esto está pasando aquí, en la lesión del caballo. Y esta información, llevársela a otro lugar del organismo, a otros órganos, que ahorita vamos a ver, pero estos se llaman órganos linfoides. Porque en los órganos linfoides es donde viven los linfocitos T. Entonces, esta célula dendrítica que está comiendo y está fagocitando y procesando aquí, va a viajar después a otros órganos. Por ejemplo, aquí vamos a ver cuáles son estos tipos, pero ahí les adelanto que existen los linfonodos, que ustedes también han conocido seguro como ganglios linfáticos, los axilares, los preescapulares, los inguinales, los popliteos, retrofaringeos, submandibulares, y hay toda una red de órganos linfoides. En este caso, estos se llaman órganos linfoides secundarios, pero ahorita vamos a explicar todo eso a detalle. Nada más quiero que en esta concatenación de la historia logremos vincular todo este primer acto, que es la respuesta inmune innata, con este segundo momento, que es cuando la célula presentadora de antígeno se va a los órganos linfoides secundarios, órganos linfoides, para encontrarse con elementos de la respuesta inmune adaptativa. ¿Hasta ahí vamos todos y todas? Sí. Y esto pasa en todo momento. Nos pasa siempre que uno se lastima, se pica, pisas un clavo, el animal lo mordieron, ya se peleó con otro. Esto pasa dentro de sus organismos. Y tiene toda una serie de regulaciones justamente para frenar y para poder comunicar lo innato con lo adaptativo. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, todo claro. ¿No? Bueno. Entonces, fíjense. Ahorita lo que hasta ahorita lo que describimos fue como una recapitulación de qué está pasando, cómo se va a articular, cómo se encuentra la respuesta inmune innata con la respuesta inmune adaptativa. Y ahora vamos a platicar qué onda con este rollo de
la respuesta inmune adaptativa. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son? Así como de la innata tenemos una serie de mecanismos que interactúan entre sí, etcétera. En la adaptativa vamos a encontrar también pues, otros personajes, otras formas, pero está bastante más fluido, ¿no? Entonces, la respuesta inmune adaptativa, a diferencia de la innata, ¿cómo se comporta? ¿Quién me dice lo opuesto de cómo se comporta la innata? Es cómo se comporta la adaptativa. ¿Quién me dice? Pues es más tardada. Ok, muy bien. La respuesta inmune adaptativa se caracteriza porque es más lenta. Ujú. ¿Sí va a tener memoria? Muy importante. Tiene memoria. Es más específica. Es más específica. Aquí le vamos a poner ultra específica, ¿no? Entre nosotros, pero es altamente específica. Ujú. ¿Qué más? Esta sí es transferible. ¿Vale? Pues ahora vamos a contar el cuento de la respuesta inmune adaptativa. Y aquí vamos a encontrar que las células, los personajes principales de esta historia son el linfocito B y el linfocito T. Esta historia, la respuesta inmune adaptativa, es la historia de los linfocitos. Este es el cuento de los linfocitos, ¿vale? Y aquí sabemos que hay dos principales, linfocitos B y linfocitos T. Dentro de los linfocitos T hay dos subtipos. El linfocito T cooperador o TH, esta H significa helper, de ayudador, que nosotros lo conocemos como cooperador. Operador o helper es el linfocito TH. También se le conoce como linfocito T CD4 positivo. Tiene varios nombres, fíjense. TH, T cooperador, TCD4 positivos. Todo este es el linfocito TH. Ujú. Linfocito TH. Y el otro tipo de linfocitos T es el linfocito T citotóxico. Linfocito T CD8 positivo, también conocido como citotóxico. Ujú. Hay quienes también lo llaman, lo pueden encontrar en algunos libros como citolítico. Les llaman CTLs, citolítico. Entonces, fíjense, el cuento de la respuesta inmune adaptativa centra su primera escena en el nacimiento, en el origen de los linfocitos. Todas las funciones que vamos a ver las funciones que vamos a ver de linfocitos B y T tienen estas características, ¿de acuerdo? Son lentos. Para producir un linfocito T funcional y todo, se requieren toda una serie de pasos, por eso es lento. No se producen en todo momento, no. Solamente se producen el linfocito T específico después de que hay un estímulo y pasa cierto tiempo, se produce una respuesta potente desde este personaje. A diferencia de los otros de la innata, los cuales haya o no haya un contacto con un microorganismo, siempre se están produciendo neutrófilos, macrófagos, eosinófilos, bla, 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 ¿no? Tienen memoria. Hay la posibilidad de estas familias de células de guardar información para futuros eventos. Y vamos a platicar por qué funciona todo este rollo de las vacunas. Dejará de ser un enigma y tendrán muy claro y podrán explicarle a su abuelita, a su novio ingeniero o ingeniera, novia ingeniera que no saben nada de inmunología. Les van a poder explicar qué pasa dentro de sus cuerpos producto de la activación de la adaptativa. A su hermanito, a quien quieran. Y a nosotros mismos nos vamos a explicar. Es altamente específica. Los mecanismos de reconocimiento de estas células detectan el detalle, detectan la huella digital del microorganismo al que se están enfrentando y diseñan una respuesta potente, eficaz
y eficiente en contra de ese microorganismo o de ese agente. Y es transferible. Hay elementos, principalmente eso lo vamos a ver con las funciones de los linfocitos B, pero hay mecanismos por los cuales la información, la experiencia producida en un individuo puede ser utilizada por otro individuo. Y aquí tenemos, por ejemplo, es una vaca, su ubre. Pablo, perdón por la interrupción, una pregunta. Adelante. Los linfocitos de manera relevante no son tan, bueno, sí no son tan importantes en el sistema inmune innato. En el innato, no. Muy, muy encerrado. O sea, los linfocitos como tal, los linfocitos B y T, son parte de la respuesta inmune adaptativa. Son el centro de atención. Digamos, el papel estelar en la respuesta inmune adaptativa es de estas familias de linfocitos A, de linfocitos B y de linfocitos T. ¿De acuerdo? Pero, ojo con lo que preguntas, qué bueno que lo mencionas, porque a pesar de que ellos son las estrellas de la respuesta inmune adaptativa, yo les platiqué por ahí la primera clase que en realidad la respuesta inmune adaptativa potencializa y mejora las reacciones de la respuesta inmune innata. Y así como vimos hace unos minutos, la respuesta inmune innata es la que desencadena la activación de la adaptativa. Y la adaptativa potencializa la innata y la innata entonces llevan un equilibrio de funcionamiento. Sin embargo, cuando lo vemos separado con fines pedagógicos, sepan que los actores principales de la adaptativa son los linfocitos. ¿De acuerdo? ¿Y por qué les dibujaba aquí esta vaca? Ah, bueno, porque el elemento de lo transferible en su forma natural más clásica es a través de la leche o del calostro que las hembras mamíferas, bueno, no también las, incluso también las ovíparas, fíjense, ¿eh? Porque las gallinas también le pueden transferir y las serpientes y las ranas le pueden transferir respuesta inmune adaptativa a través de la yema de los huevos. Ahí va, respuesta inmune de la experiencia de la mamá se le pasa a la cría. En el caso de los mamíferos se pasa a través de la leche del calostro, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, la historia del funcionamiento de estas dos células pasa por estas características, ¿va? Así como en lo anterior lo vimos. El complemento, todo lo que vimos de lo innato es rápido, no tiene memoria, es menos específico. El complemento no detecta si está peleando contra contra una salmonela que contra una pastorela. Son gram negativas y tantán, las peleamos y ya, ¿no? Los péptidos antimicrobianos igual. La lisozima no se pone a preguntarse si es un estafilococo, un estreptococo, X, epidérmico. No. Ese detalle no le importa. La innata, por eso decimos, es menos específica. Pero la adaptativa, esta sí es ultra específica. Y te diferencia entre un pestivirus de las fronteras, entre una enfermedad de las fronteras, que es un virus de una familia, y su hermano gemelo, el virus de la diarrea viral bovina, que son muy parecidos y bueno, la respuesta inmune adaptativa sí detecta diferencias entre cosas muy parecidas. Detecta la huella digital, ¿sí? Si yo, por ejemplo, nada más para darles una idea, me pongo los lentes del reconocimiento de la respuesta inmune innata, puedo reconocer de ustedes hombres de mujeres. Puedo reconocer quienes usan lentes y quienes no. Puedo reconocer quienes tienen el cabello lacio o el cabello rizado. Características generales. ¿Son microorganismos? Sí, los reconozco, pero no sé bien quiénes son. Solamente sé que son extraños y los reconozco con mis mecanismos de la respuesta inmune innata y actúo. Pero la respuesta inmune adaptativa, esta sí detecta la huella digital de alguien en específico de ustedes para identificarlo. O el patrón de marcas del iris en el ojo, ¿no? Entonces, fíjense cómo las formas de reconocimiento entre lo innato y lo adaptativo son distintas. Y ahorita les va a quedar más claro, les va a quedar en el transcurso de las siguientes sesiones, por qué es que los linfocitos B y los T reconocen con esta superespecificidad. ¿Por qué es que los linfocitos T y B tienen memoria y si hay una segunda exposición, responden más rápido, más potente y más eficaz? ¿Por qué los linfocitos B y T tienen que pasar un tiempo para estimularse y montar una respuesta adecuada? Y lo vimos aquí con las vacunas, nos ponen una dosis
para dar una estimulación, pero para reestimularla hay que esperarse un tiempo, de 7 a 10 días de manera de libros, entre 10 y 15 por no dejar, ¿no? Entre una estimulación y otra frente al mismo antígeno para que esta memoria funcione, pero además este proceso lleva tiempo, es más lenta. Y porque muchos pacientes de SARS-CoV-2 que tenían, si ustedes se acordarán al inicio de la pandemia, por allá había un llamado a las personas que se habían recuperado del virus para ir a donar su plasma sanguíneo y que con ese plasma trataran a los pacientes que estaban graves. Ese plasma estaba mandando mecanismos de estas células, particularmente de esta, estábamos transfiriendo anticuerpos de una persona que se había rehabilitado, se había recuperado de la infección y que ahora tenía respuesta inmune contra el SARS-CoV-2, contra el COVID, se le estaba pasando el plasma de una persona a otra. ¿Por qué? Porque los elementos de este tipo de respuesta adaptativa son transferibles. Se pueden pasar de un individuo a otro. Y ahorita yo les mencioné dos cosas. Hay una forma de que sea transferible de manera natural, como ocurre en la transferencia a través del calostro en algunas especies o a través de la placenta en otras especies, dependiendo del tipo de placentación. O bien puede ser este elemento transferible, puede ser artificial, donde yo le saco sangre a un individuo y se la pongo a otro, plasma a un individuo y se lo pongo a otro, para transferir la experiencia inmunológica, la respuesta inmunológica de este individuo A al individuo B. Entonces, fíjense, todo esto que les estoy hablando ahorita son ejemplos nada más para que nos quede muy claro por qué decimos que la respuesta inmune adaptativa es lenta, tiene memoria, es ultra específica y es transferible, ¿vale? Entonces, la historia de estas células, la historia de la respuesta inmune adaptativa es el cuento de vida de los linfocitos B y T y la forma en la que actúan, que es padrísima. Tienen cosas increíbles. Todos los que estamos aquí platicando en esta sesión, y el pajarito, y la rana, y la lagartija que vieron en la mañana, y el perro y el gato que maulla allá afuera de sus casas, todos los vertebrados con mandíbula tienen respuesta inmune adaptativa. Y tienen mecanismos a través de linfocitos B y T para reconocer técnicamente cualquier cosa que aparezca en la Tierra o que provenga del espacio exterior. ¿Cómo es eso? Es una locura. Sí, así es. Cada uno de todos los que estamos y todas las que estamos aquí platicando, tenemos dentro de nosotros alguna familia o algún linfocito T y algún linfocito B que sus azar de reconocimiento, porque vamos a ver que estos linfocitos T y los linfocitos B tienen ojos para ver el mundo. En el linfocito T, esos ojos para ver el mundo es un receptor que se llama TCR, receptor de la célula T. Y estos ojos para ver el mundo del linfocito B se llama BCR. Estos dos receptores que les dibujé aquí, como estas orejitas, son las formas, son los ojos para reconocer cualquier cosa que venga del exterior. Todos y todas los que estamos aquí tenemos dentro de nosotros una clona de linfocitos T y una clona de linfocitos B capaces de reconocer, por ejemplo, partículas o fragmentos del virus del ébola. ¿Alguien de ustedes ha ido a África? No, ¿verdad? No creo. Bueno, es muy baja la probabilidad. A pesar de que tal vez, No, y ojalá nunca en nuestras vidas tengamos que encontrarnos con ese virus tan terrible, el virus del ébola. Todos los que estamos aquí tenemos un linfocito T y un linfocito B capaz de reconocer alguna fracción, alguna estructura del virus del ébola, aunque nunca lo vayamos a ver. ¿Por qué? Porque al azar, la respuesta inmune adaptativa generó en todos los animales con mandíbula una serie de poblaciones que recombinaron su TCR o su BCR al azar para producir todas las combinaciones posibles. ¿Ven qué locura? Si el día de mañana llega un meteorito con una proteína que no existe en el planeta, una proteína, un antígeno, esto es algo extraño que ni siquiera estaba en la Tierra, no se existiendo, y llega, bueno, esto estoy diciendo muy de ciencia ficción, ¿no? Pero bueno, sí queda. Si llega
una proteína o se sintetiza en un laboratorio una proteína que no existe en la naturaleza y se lo inoculamos a un conejo y a un paja, a un pollo y a un ser humano y a un perro, todos, a los que inyectemos, van a activar una respuesta de linfocitos T y de linfocitos B en contra de una proteína que no existía. ¿Cómo diablos pasa eso? Porque al azar, la naturaleza dentro de esa forma tan magnánima de funcionar que escapa en muchos casos al entendimiento, pero esto sí lo conocemos cómo pasa y es padrísimo. Esto también, el detalle de cómo pasa esto lo veríamos en el posgrado. Pero ahorita solamente quiero que sepan que técnicamente, imagínense que ustedes tienen un lugar de llaves. Si piensan en el sistema inmune como un compartimento de combinaciones, abren ustedes una caja de llaves que tiene todas las llaves posibles para abrir todas las cerraduras del planeta. Y que cuando llegue el candado adecuado, la cerradura, ustedes van a tener, y todos los animales vamos a tener, la llave adecuada para encontrar la combinación de esa cerradura. Es increíble. De verdad que uno empieza a pensar en cosas raras ahí como en Dios, ¿no? No, no es cierto. Bueno, sí, Dios es interesante, cada quien ahí le da una percepción, pero bueno, a lo que voy es que los linfocitos T y B, la respuesta inmune adaptativa, significan ese repertorio de reconocimiento a través de estos dos receptores, el TCR del linfocito T y el BCR del linfocito B. Y estos receptores reconocen características súper detalladas, por eso decimos es ultraespecífica. ¿Por qué es ultraespecífica la respuesta inmune adaptativa? Porque el linfocito T y el linfocito B, a través de su TCR y BCR, reconocen características sumamente singulares y específicas de microorganismos o agentes o combinaciones proteicas del azar del mundo, ¿no? Pero o sea, fíjense, no significa que solamente se reconoce una cosa. Yo les mencionaba, hay 10 a la 16, 10 a la combinaciones distintas de PCRs. 10 a la 13, combinaciones distintas de BCRs. Imagínense un 1 con 16 ceros. Esta es la cantidad de combinaciones con las que cuenta el sistema inmune de los animales vertebrados con mandíbula. Aunque cada una de estas células, cada una de estas 10 a la 16, tiene una combinación ultra específica diferente. Por eso decimos, la respuesta inmune es ultra específica. La manera en la que las células de la respuesta inmune, el linfocito T y B, la respuesta inmune adaptativa, la manera en la que estas células reconocen tanto el T como el B es a través de una combinación sumamente específica, ¿vale? Vamos hasta aquí más o menos, todos y todos. Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, entonces fíjense, el linfocito T y el linfocito B son nuestros sujetas, no sé, son células de estudio para las siguientes sesiones que vamos a platicar. Entonces, vamos a conocer de estas células maravillosas que son la forma de encontrarse con el azar, con el fenómeno estocástico de las combinaciones del azar de la vida, que es lo que nos tienen vivos y vivas. Vamos a hablar de estas células tan maravillosas la siguiente sesión. ¿De dónde vienen? ¿Dónde se forman? ¿Quiénes son sus abuelos y abuelas en su formación, en su historia? ¿Cuáles son sus gustos, sus filias, sus aversiones? ¿A dónde llegan? ¿Dónde viven? ¿Cómo se desplazan? Vamos a conocer a estos personajes a detalle, porque de entender cómo funcionan estos, vamos a entender cómo se articula, cómo se ensambla lo que ya hemos visto en la respuesta inmune innata, y van a poder entender cómo funcionan por dentro los animales en este sistema tan importante que es la respuesta inmune. ¿Vale?